Sal de aquí, no perteneces a este lugar. El puño de Brad Morrison se estrelló contra el rostro de Sam Washington. El veterano de 72 años retrocedió tambaleándose. El café se derramó en el suelo. Las monedas se esparcieron. «Conoce tu lugar, viejo». Brad escupió, elevándose sobre él. Sam tocó su mejilla ardiente. Su pin de la bandera estadounidense brillaba bajo las luces. El diner se quedó en silencio absoluto. Todos los teléfonos salieron a la luz. Las grabaciones comenzaron. Esto parecía simple. Un matón racista atacando a un anciano negro indefenso. Sam parecía vulnerable. Suéter desgastado. Contando cambio. Un objetivo fácil. Error. Oculto bajo ese suéter había un corazón púrpura. En su teléfono había un contacto. James, director de Seguridad Nacional. Maria, la mesera, conocía la verdad. «Ese idiota no tiene idea», susurró. Sam sacó su teléfono. Sus manos no temblaron. El entrenamiento militar se mantiene profundo. Brad Morrison acababa de abofetear al padre del hombre más poderoso de Estados Unidos. El respaldo federal estaba a una llamada de distancia. Suscríbete. Este matón está a punto de aprender qué es el verdadero poder. 30 minutos antes, el diner Murphy's bullía con la energía típica de un martes por la mañana. El vapor subía de las cafeteras frescas. Los agricultores locales llenaban las cabinas de la esquina discutiendo precios de cosechas y pronósticos del tiempo. El olor a tocino y papas hash browns llenaba el aire en Millbrook, población 3847, donde supuestamente todos se conocían. Sam Washington empujó la puerta de vidrio exactamente a las 7:30, justo como cada martes durante los últimos 3 años. Su rutina nunca variaba: café negro, tostada de trigo, cambio exacto contado de una billetera de cuero desgastada. El anciano negro se movía con una dignidad tranquila, su suéter azul marino mostrando su edad, pero planchado y limpio. María Santos levantó la vista desde detrás del mostrador y sonrió. La mesera latina había memorizado su pedido hace mucho. «Buenos días, señor Washington. Lo de siempre, por favor, María. Gracias». Ella sirvió su café sin preguntar cómo lo quería. Negro, sin azúcar, sin crema, un hombre simple con necesidades simples, o eso parecía para cualquiera que observara. Lo que la mayoría de la gente pasaba por alto eran los pequeños detalles, la forma en que Sam se sentaba con la espalda contra la pared, escaneando las salidas, la manera precisa en que doblaba su servilleta, el pin de la bandera estadounidense en su cuello que nunca parecía empañarse, el pin de la Legión Americana junto a él, ambos posicionados con precisión militar. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto. «Papá, gran reunión con el gabinete hoy». «Te quiero, James». Sam sonrió y respondió lentamente con un dedo. «Orgulloso de ti, hijo. Cuídate». Al otro lado del diner, Brad Morrison se sentaba en su cabina habitual de la esquina, desplazándose por las redes sociales en su teléfono. Su uniforme de la tripulación de construcción estaba limpio tan temprano en la mañana, pero su actitud ya era sucia. Había estado yendo a Murphy's durante 2 años, desde que el nuevo desarrollo de viviendas trajo diferentes tipos a Millbrook. Los ojos de Brad seguían los movimientos de Sam con un desprecio obvio. La cuidadosa cuenta de monedas del viejo, sus amables asentimientos a otros clientes, la forma en que se ocupaba tranquilamente de sus asuntos. Todo sobre Sam Washington parecía irritar a Brad Morrison a nivel celular. «No sé por qué dejan entrar a cualquiera aquí estos días», murmuró Brad a su compañero de desayuno lo suficientemente alto para que las mesas cercanas lo oyeran. El empresario en la mesa de al lado se movió incómodo. La señora Patterson, la esposa del alcalde, miró por encima de su periódico con el ceño fruncido, pero nadie dijo nada. Nunca lo hacían. La mandíbula de Maria se tensó mientras rellenaba las tazas de café. Había observado este patrón desarrollarse durante meses. Los comentarios de Brad se volvían más audaces. Comenzaba a ser más agresivo. Sus chistes se volvían menos graciosos y más directos. Había pensado en decirle algo a su gerente, pero Brad era un cliente regular que dejaba buenas propinas.
El dinero hablaba más alto que la dignidad en los diners de pueblos pequeños. Fuera de la ventana, el estudiante universitario Tommy Carter estaba configurando su equipo de cámara. Su tarea era simple: documentar la América real de pueblo pequeño para su clase de periodismo. Había elegido el Diner Murphy's porque parecía auténtico, atemporal, el tipo de lugar donde gente honesta compartía conversaciones honestas. Tommy ajustó su lente y verificó sus niveles de audio. Su profesor había enfatizado capturar momentos genuinos, interacciones sin guardia que revelaran el carácter. No tenía idea de que estaba a punto de documentar algo que alcanzaría los niveles más altos del gobierno estadounidense. La cámara de seguridad sobre la mesa de Sam parpadeaba con su luz roja de grabación. El dueño del diner había instalado el sistema 6 meses atrás, después de una ola de robos menores. Lo que no había anticipado era cuán valiosa podría volverse esa grabación. El teléfono de Sam vibró de nuevo. Esta vez era una alerta de noticias sobre financiamiento federal para programas de aplicación de la ley rural. Lo leyó con cuidado, luego lo borró sin comentario. Algunos hábitos del mundo de su hijo se le habían pegado a lo largo de los años. Brad Morrison se estaba poniendo inquieto. Su compañero de desayuno se había ido al trabajo y se encontró con tiempo para matar antes de que comenzara su turno de construcción. Tiempo para matar y un anciano negro que representaba todo lo que pensaba que estaba mal con su pueblo cambiante. La multitud matutina comenzó a dispersarse. Los agricultores se dirigieron a sus campos. Los trabajadores de oficina condujeron a sus trabajos en la sede del condado. El empresario viajero pagó su cuenta y se fue. Pronto serían solo los habituales, los que se demoraban, y un viejo que no sabía que su pacífica mañana de martes estaba a punto de convertirse en una pesadilla. María miró su teléfono, un texto de su primo Tommy afuera, obteniendo gran material de la vida auténtica de pueblo pequeño. Este lugar es perfecto. Miró por la ventana y saludó. Tommy devolvió el saludo, aún filmando. Ninguno de los dos se dio cuenta de que estaban a punto de convertirse en testigos clave de un asalto que se volvería viral en horas. A las 7:47 a.m., Tommy Carter posicionó su cámara para la toma perfecta de la América de pueblo pequeño. No tenía idea de que estaba a punto de capturar evidencia que alcanzaría el escritorio del director de Seguridad Nacional antes del almuerzo. A las 7:45 a.m., la paciencia de Brad Morrison se agotó. Había estado observando a Sam Washington durante 15 minutos y la tranquila satisfacción del viejo hacía que su sangre hirviera. Brad se levantó, sus botas de trabajo deliberadamente ruidosas en el linóleo. Cruzó el diner con pasos calculados, atrayendo todas las miradas en el lugar. Sam levantó la vista cuando la sombra cayó sobre su mesa. Brad se cernía sobre él, brazos cruzados, un reloj caro brillando. «Buenos días», dijo Sam cortésmente. «Pareces muy cómodo aquí», dijo Brad lo suficientemente alto para que todos oyeran. «Muy cómodo para alguien que no pertenece». El diner se quedó en silencio. Los tenedores dejaron de moverse. La mano de María se movió hacia su teléfono. «Lo siento», dijo Sam. «Este no es tu tipo de lugar, viejo. Hace que la gente decente se sienta incómoda teniendo a tu tipo alrededor». La señora Patterson se movió nerviosa. El jefe de bomberos Rodríguez se tensó. El diner contuvo el aliento. Sam había enfrentado cosas peores que matones de patio de recreo, pero esto era sobre dignidad, sobre el derecho a existir en paz. «Solo estoy tomando café», dijo Sam en voz baja. «No estoy molestando a nadie». «Ahí es donde te equivocas». Brad se inclinó más cerca. «Tu presencia aquí me molesta. Molesta a mucha gente buena». Afuera, la cámara de Tommy Carter capturó cada palabra. Había empezado a filmar color local, ahora estaba documentando algo mucho más oscuro. La cámara de seguridad grabó todo con perfecta claridad. Audio, video, marcas de tiempo que se volverían evidencia crucial. Sam alcanzó su billetera para irse, pero la mano de Brad golpeó la mesa. «No te vayas cuando te estoy hablando». El café se derramó, las monedas se esparcieron por la mesa y cayeron al suelo. «Señor, por favor», dijo Sam. «No quiero problemas». «¿Problemas?» Brad rió sin humor. «Viejo, tú eres el problema».
Todos te gustan, actuando como si fueras dueño de este lugar. Maria sacó su teléfono y comenzó a grabar. Había estado en silencio demasiado tiempo. Rodríguez se levantó a medias, inseguro de cómo intervenir. La señora Patterson miró alrededor frenéticamente. Sam se levantó lentamente, su porte militar evidente a pesar de su edad. Algo en su postura hizo que Brad retrocediera. «Me voy ahora», dijo Sam con dignidad tranquila. Pero Brad no había terminado. Había empezado algo frente a una audiencia. Su orgullo no le permitía retroceder. Brad dio un paso lateral, bloqueando el camino de Sam a la puerta. «Saldrás cuando yo diga que puedes salir». Intimidación física, humillación pública, presenciada por docenas y grabada por múltiples cámaras. Brad Morrison había cruzado una línea que destruiría su vida. A las 7:52 a.m., Tommy Carter hizo Zoom, su entrenamiento en periodismo reconociendo algo significativo. No tenía idea de que estaba documentando un asalto que alcanzaría a investigadores federales. Sam Washington estaba atrapado entre la mesa y el volumen de Brad Morrison. El pecho del trabajador de construcción se hinchó, alimentándose de la atención del diner silencioso. Este era su momento, su oportunidad de poner a alguien en su lugar, con una audiencia mirando. «Por favor, muévete», dijo Sam, su voz firme a pesar de la situación. «Hazme, viejo». Brad curvó sus labios en una mueca. «¿Qué debas hacer? ¿Llamar a tu mamá?» La burla racista dio en el blanco. La mandíbula de Sam se tensó, pero su entrenamiento militar se mantuvo. «Nunca escales, nunca les des una excusa». Pero Brad Morrison ya no buscaba excusas. «Ustedes piensan que pueden entrar en cualquier lugar», continuó Brad, su voz elevándose. «¿Piensan que son dueños de todo? Bueno, este es mi pueblo y yo decido quién pertenece». Sam dio un paso a la izquierda tratando de rodearlo. Brad se movió para bloquearlo. «Dije que no te vas». Fue entonces cuando Brad lo empujó fuerte. Sam tropezó hacia atrás contra la mesa. Su cadera golpeó el borde. Las tazas de café se estrellaron en el suelo. El sonido de cerámica rompiéndose llenó el diner como disparos. «Oye». El jefe de bomberos Rodríguez se levantó. «Eso es suficiente». Pero Brad apenas empezaba. El empujón se había sentido bien. El poder, el control, la forma en que los ojos del viejo se abrieron en shock. Quería más. «Ocúpate de tus asuntos, Rodríguez», gruñó Brad sin quitar los ojos de Sam. «A menos que quieras algo también». Maria Santos levantó su teléfono más alto, asegurándose de capturar todo. Sus manos temblaron, pero el video se mantuvo estable. «Detente, Brad. Él no ha hecho nada malo». «Cállate, Maria. ¿Quieres conservar tu trabajo? Mantente fuera de esto». La amenaza silenció sus palabras, pero no su cámara. Siguió grabando. Sam trató de estabilizarse contra la mesa. A los 72 años, un empujón fuerte podía significar huesos rotos, lesiones graves, pero lo que dolía más que su cadera era la humillación. La forma en que cada persona en el diner lo veía ser degradado. «Ahora vas a disculparte», demandó Brad, «por hacer que la gente decente se sienta incómoda». «Me disculpo si mi presencia te molestó», dijo Sam en voz baja, «pero no he hecho nada malo». Respuesta equivocada. La cara de Brad se puso roja. «Si me molestas, arrogante pedazo de...». La bofetada vino sin aviso. La mano abierta de Brad cruzó la mejilla de Sam con fuerza brutal. El sonido resonó en el diner como un latigazo. La cabeza de Sam se giró a un lado. Su pin de la bandera estadounidense captó la luz mientras tambaleaba. Silencio completo, luego caos. «¡Jesucristo!». Rodríguez se movió hacia ellos. «Oh, Dios mío». La señora Patterson jadeó. «Eres un imbécil», Maria gritó. Afuera, la cámara de Tommy Carter hizo zoom automáticamente. Dentro, el teléfono de Maria capturó el ángulo perfecto. La cámara de seguridad lo grabó todo en alta definición. La mano de Sam fue a su mejilla ardiente. Sangre goteaba de donde el anillo de Brad había cortado la piel. Por un momento, el veterano anciano pareció exactamente lo que aparentaba ser. Un viejo indefenso siendo brutalizado por un matón racista. Pero entonces algo cambió en la postura de Sam.
Sus hombros se enderezaron, su mentón se levantó. 72 años de dignidad y entrenamiento militar entraron en acción. «Acabas de cometer un error grave», dijo Sam en voz baja. Brad rió. «Sí. ¿Qué vas a hacer al respecto, abuelo?» Sam metió la mano en su bolsillo. «No por un arma, por su teléfono. Voy a llamar a mi hijo». «¿Tu hijo?» La risa de Brad se hizo más fuerte. «¿Qué va a hacer? ¿Venir a pelear tus batallas?» Sam desplazó a sus contactos. El primer nombre en la lista, James, director de Seguridad Nacional. Pero Brad Morrison estaba demasiado eufórico por la adrenalina y el racismo para notar el teléfono. Estaba actuando para su audiencia, ebrio de poder y aplausos que no llegaban. «Golpéame de vuelta, viejo», demandó Brad. «Vamos, muestra a todos de qué estás hecho realmente». Rodríguez dio un paso más cerca. «Brad, necesitas detener esto ahora mismo». «¿Por qué?» Brad se giró. «¿Vas a arrestarme?» «¿Por qué?» «Por enseñar algo de respeto». Fue entonces cuando Sam marcó. El teléfono sonó una vez, 2 veces, luego una voz respondió. «Papá, ¿todo está bien?» El diner se quedó en silencio mortal. Algo en esa voz, esa preocupación inmediata, esa autoridad. Esto no era el primo o sobrino de alguien, era alguien importante. «James», dijo Sam calmadamente, «estoy bien, pero ha habido un incidente». La risa de Brad Morrison murió en su garganta. «Papá, ¿estás herido? ¿Dónde estás? Puedo tener agentes allí en 20 minutos». La voz salió por el altavoz del teléfono de Sam, clara y autoritaria. Cada persona en el diner Murphy's la oyó. Cada cámara de teléfono la capturó. El sistema de seguridad lo grabó todo. La cara de Brad Morrison se puso blanca. «Agentes», susurró. «No, hijo», dijo Sam calmadamente al teléfono. «No estoy gravemente herido, pero quería que lo oyeras directamente antes de que salga en las noticias. Antes de que salga en... Papá, ¿qué pasó? ¿Quién te lastimó?» Sam miró directamente a Brad Morrison, quien había pasado de matón agresivo a estatua en 5 segundos. «Un hombre llamado Brad Morrison me acaba de asaltar en el diner Murphy's en Millbrook. Todo ha sido grabado». El silencio en el diner era ensordecedor. «Señor», María se acercó a Sam con cuidado. ¿Es eso realmente tu hijo?» Sam asintió. «James Washington. Él dirige el Departamento de Seguridad Nacional». El jefe de bomberos Rodríguez se golpeó la frente. «Jesucristo, Brad, ¿sabes lo que acabas de hacer?» La señora Patterson jadeó tan fuerte que resonó. «El James Washington, el director». «Papá, estoy enviando un detalle de protección inmediatamente», continuó la voz de James por el altavoz. «Y nuestro equipo legal querrá declaraciones de todos los testigos». La palabra legal golpeó a Brad como agua helada. Su boca se abrió y cerró como un pez. Sus anillos de oro de repente se sintieron pesados en sus dedos. Su reloj caro parecía tic-taquear más fuerte. «Oh», susurró. «Oh, oh, oh». El Instagram Live de Maria explotó. El conteo de espectadores saltó de 50 a 200 a 800 a 3000 en tiempo real. Los comentarios inundaron la pantalla. «OMG, es el papá del tipo de seguridad nacional. Brad Morrison a punto de ser destruido. Captura de pantalla todo. Alguien Batney a la prisión federal». Afuera, Tommy Carter casi dejó caer su cámara. Había estado filmando lo que pensó era racismo de pueblo pequeño. En cambio, había capturado un asalto al padre de uno de los hombres más poderosos de América. «Papá, ¿las autoridades locales ya están allí?» La voz de James cortó el caos. «Aún no», respondió Sam, «pero el jefe de bomberos Rodríguez está aquí. Es un testigo». Rodríguez dio un paso adelante, su cara pálida. «Señor Washington, vi todo. Brad Morrison te asaltó sin provocación». Brad encontró su voz, panicando, haciéndola quebrarse. «Espera, espera. Esto es solo un malentendido. No hay daño hecho, ¿verdad, Sam? Quiero decir, señor Washington». «Señor». Sam miró al hombre que lo había llamado basura 5 minutos atrás. El hombre que lo había empujado, abofeteado, humillado frente a una habitación llena de gente.
El daño se hizo cuando asumiste quién era yo basado en cómo me veo, dijo Sam en voz baja. Pero no sabía quién era tu hijo, y eso lo hace aceptable. La cara de Brad se arrugó. La realidad se hundía. Acababa de cometer un crimen federal en cámara contra el padre del director de Seguridad Nacional. Las manos de Tommy Carter temblaron mientras subía el material crudo a YouTube. Su título: Impactante ataque racista al padre del director de Seguridad Nacional en vivo. El video alcanzaría 50,000 vistas en una hora. La voz de James salió del teléfono de nuevo. Papá, necesito que sepas que investigadores federales estarán involucrados. Esto no es por mi posición, es porque lo que te pasó fue una violación de derechos civiles. Brad Morrison se sentó pesadamente en la silla más cercana. Su camiseta de la tripulación de construcción estaba empapada en sudor. Su cara se había puesto gris. «Lo siento», susurró. «Lo siento tanto. No quise». «¿Nunca habrías qué?», preguntó Sam. «Asaltado si supieras que tenía conexiones poderosas, pero estabas perfectamente bien haciéndolo cuando pensabas que era indefenso». La verdad golpeó a todos en la habitación. Esto no era sobre identidad equivocada. Era sobre carácter, sobre quién eres cuando piensas que nadie importante está mirando. En 30 minutos, este incidente local estaría en el radar de investigadores federales. Pero los problemas de Brad Morrison apenas comenzaban. En 20 minutos, la sheriff Patricia Hayes llegó al Diner Murphy's, su cámara corporal grabando todo. Había conocido a Sam Washington durante años como un cliente tranquilo y regular. También había conocido a Brad Morrison como un alborotador con conexiones a contratistas y políticos locales. Los cálculos políticos comenzaron inmediatamente. «Buenos días, Sam». «Brad». Hayes inspeccionó la escena, notando las tazas de café rotas, los testigos con teléfonos fuera, la tensión espesa suficiente para cortarla. «Oí que hubo un incidente». Maria dio un paso adelante, teléfono aún grabando. «Sheriff, Brad Morrison asaltó al señor Washington». «Lo tengo todo en video». Hayes revisó el material en el teléfono de Maria. Su expresión se volvió cada vez más incómoda mientras veía el lenguaje racista de Brad, el empujón, la bofetada brutal. «Brad, voy a necesitar una declaración». «Sam, ¿quieres presentar cargos?» Sam consideró con cuidado. «Quiero que esto se documente adecuadamente. Lo que pase después debe seguir la ley». Mientras tanto, la primera furgoneta de noticias se detuvo afuera, luego otra. El video de Tommy Carter había alcanzado 100,000 vistas. El hashtag Millbrook Diner estaba trending regionalmente. El alcalde Thompson llamó a Hayes desde el ayuntamiento. «Patricia, podemos manejar esto en silencio. La temporada de turismo comienza el próximo mes. La mala publicidad podría dañar a todos». Hayes bajó la voz. «Tom, este es el padre del director de Seguridad Nacional. No hay manera de manejar esto en silencio». «Jesucristo, ¿qué tan malo es? Lo suficientemente malo como para que espere investigadores federales para el almuerzo». El agente inmobiliario que había estado desayunando se escabulló por la puerta trasera, ya enviando textos a sus clientes desarrolladores. «Los valores de propiedad están a punto de caer. Retira todos los listados de Millbrook». El presentador de radio local, Mike Stevens, interrumpió la programación regular. «Amigos, estamos recibiendo informes de un presunto incidente en el Diner Murphy's esta mañana. Los detalles son poco claros, pero ambas partes afirman ser víctimas de un malentendido». La máquina de spin comenzó inmediatamente. SUVs negros aparecieron en el centro 20 minutos después, no por Sam, por evaluación de seguridad. Protocolo estándar cuando la familia de un miembro del gabinete estaba involucrada en cualquier incidente público. Las estaciones de noticias regionales recogieron la historia para las 10 a.m. Presunto asalto en diner de pueblo pequeño involucra a familiar de alto funcionario federal. Hombre local afirma que el incidente fue exagerado por agitadores externos. Investigadores federales de derechos civiles supuestamente en ruta a Millbrook. El pueblo comenzó a elegir lados. El equipo de justicia creció rápidamente. Los seguidores de Instagram de Maria saltaron de 800 a 15,000.
Grupos regionales de derechos civiles comenzaron a hacer llamadas. Organizaciones de veteranos expresaron indignación. El hashtag #RespectOurElders comenzó a trendear. El equipo de desviación rodeó los vagones. Los grupos de Facebook locales explotaron con comentarios. Valores de pueblo pequeño bajo ataque. Corrección política destruyendo América. Fuerzas externas explotando disputa menor. Brad Morrison, asesorado por su abogado contratado a prisa, emitió un comunicado a través del periódico local. Lamento sinceramente cualquier malentendido que ocurrió esta mañana. El señor Washington es un miembro valioso de nuestra comunidad. A veces las tensiones suben en pequeños negocios y las palabras se sacan de contexto. Sin mención al asalto físico, sin reconocimiento del lenguaje racista, sin disculpa real. El comunicado a medias solo empeoró las cosas. Sam rechazó la mayoría de las solicitudes de entrevistas, pero accedió a hablar con la estación de noticias regional. Esto no es sobre la posición de mi hijo en el gobierno, es sobre cómo nos tratamos unos a otros como seres humanos, cómo nos vemos si juzgamos a las personas por su carácter o su apariencia. Su dignidad frente al odio hizo que la historia se volviera viral más rápido. Para el mediodía, expertos en seguridad analizaban el material de cámara. Evidencia clara de asalto premeditado. Lenguaje racial inconfundible. Violación de derechos civiles del libro de texto. La Sheriff Hayes se encontró en una posición imposible. No podía enterrar esto. Demasiadas cámaras, demasiada atención, pero tampoco podía permitirse alienar la estructura de poder local que la mantenía en el cargo. Su comunicado a reporteros fue cuidadosamente neutral. Investigación en curso, todas las partes cooperan. Tomamos cualquier alegación de asalto en serio. Traducción, ganando tiempo, esperando que se desvaneciera. No lo haría. La sede corporativa de la cadena Murphy's Diner emitió su propio comunicado. Estamos investigando el incidente de esta mañana y no condonamos discriminación o violencia de ningún tipo. El abogado de Brad intentó control de daños. Mi cliente mantiene su inocencia. El material de video ha sido sacado de contexto y no muestra la situación completa, pero no había contexto que hiciera aceptable un asalto racista. Para las 2 p.m., el video de Tommy Carter había alcanzado 500,000 vistas. La sección de comentarios se convirtió en un campo de batalla. La historia local se estaba convirtiendo en un símbolo nacional. A medida que la historia se volvía nacional, los investigadores descubrieron que esto no era un incidente aislado. Registros telefónicos y publicaciones en redes sociales revelaron un patrón que iba más profundo de lo que nadie imaginaba. 48 horas después del asalto, investigadores federales de derechos civiles llegaron a Millbrook. La agente Sarah Carter lideró el equipo no por la posición de James Washington, sino porque la evidencia en video había activado protocolos automáticos de revisión para crímenes de odio. Lo que descubrieron sorprendió a todos. Esto no era un incidente aislado, era un patrón. La agente Carter esparció archivos de casos por la mesa de conferencias en el departamento del sheriff. Cada carpeta representaba una víctima diferente, un incidente diferente, pero la misma verdad fea. Marzo 2024. Anciano hispano acusado de hurto en Millbrook Grocery. Material de seguridad más tarde probó su inocencia, pero no antes de que fuera humillado públicamente y vetado de la tienda. Enero 2024. Familia negra cuestionada sobre pertenencia en el centro comunitario durante el juego de baloncesto de su hijo. Policía llamada por invasión en propiedad pública. Noviembre 2023, veterano nativo americano desafiado en el lugar de votación, requerido mostrar identificación extra a pesar de tener credenciales adecuadas. Septiembre 2023, estudiantes universitarios asiáticos reportados como sospechosos por estudiar en la biblioteca pública después del anochecer. Cada incidente involucraba minorías. Cada incidente involucraba humillación pública. Cada incidente era descartado como un malentendido. El equipo de la agente Carter encontró algo más. Un rastro digital. Cadenas de correos entre miembros del Consejo Municipal discutiendo preocupaciones de turismo y cambios demográficos.
grupos privados de Facebook con nombres como Millbrook Heritage Foundation y Citizens for Traditional Values. Coordinación entre dueños de negocios locales para hacer que ciertos clientes se sientan no bienvenidos. El rastro de dinero era aún más condenatorio. Brad Morrison había donado $5,000 al Fondo de Desarrollo Empresarial de Millbrook. Ese fondo había cabildeado por medidas de seguridad mejoradas en todo el centro. Esas medidas de seguridad incluían cámaras adicionales y patrullas de seguridad, pero solo en ciertos barrios, los donde minorías se habían mudado recientemente. Registros financieros mostraban una estrategia económica deliberada. 3 negocios propiedad de minorías habían cerrado en 18 meses. Valores de propiedad en sus áreas habían caído, haciéndolos atractivos para desarrolladores conectados a funcionarios de la ciudad. No era racismo aleatorio, era exclusión sistemática por lucro. Excavación en redes sociales reveló los verdaderos pensamientos de Brad Morrison. Su historia de Facebook mostraba años de publicaciones sobre proteger valores de pueblo pequeño y mantener estándares comunitarios. Mensajes de grupo privados usaban lenguaje que haría sonrojar a un miembro del clan. Más devastadores eran las publicaciones borradas. Forenses cibernéticos recuperaron mensajes de la noche antes del asalto. El viejo entra actuando como si fuera dueño del lugar. Tiempo de recordarle dónde está. Reunión comunitaria mañana sobre el problema. La gente podría necesitar hacer un ejemplo. Algunos necesitan aprender respeto. A veces las lecciones se vuelven físicas. El rol de la Sheriff Hayes también se aclaró. Sus patrones de respuesta mostraban negligencia deliberada. Reportes de incidentes archivados, pero nunca investigados. Quejas etiquetadas como malentendidos sin seguimiento. Contactos con medios minimizados o enterrados por completo. Cuando fue presionada por investigadores federales, Hayes admitió haber recibido más de una docena de quejas sobre tratamiento discriminatorio en 18 meses. Su acción en esas quejas, 0. Los testigos comenzaron a encontrar sus voces. Janet Williams, la cajera del banco, se presentó con documentos internos mostrando que las aplicaciones de préstamos de Brad Morrison contenían lenguaje discriminatorio sobre cambios demográficos indeseables afectando valores de propiedad. Carlos Rodríguez reveló que había estado documentando incidentes durante 6 meses, manteniendo sus propios archivos porque los canales oficiales eran inútiles. La señora Patterson, la esposa del alcalde, proporcionó la bomba más grande. Su esposo había recibido múltiples quejas sobre acoso y había elegido deliberadamente ignorarlas. Dijo que no valía el costo político. Admitió que los votantes lo culparían por atraer atención externa. La auditoría institucional reveló fracaso sistemático. Financiamiento federal para programas de policía comunitaria había sido mal dirigido. Registros de cumplimiento de derechos civiles eran fabricados. Solicitudes de subvenciones contenían información falsa sobre esfuerzos de diversidad e inclusión. Periodistas locales descubrieron la red más amplia. Millbrook no era único. Patrones similares existían en 7 pueblos vecinos. Campañas coordinadas en redes sociales, estrategias legales compartidas, donaciones políticas vinculando funcionarios a través de líneas de condado. La resistencia había sido organizada, financiada, estratégica. La doctora Rebecca Martínez, abogada de derechos civiles, llegó con su equipo para representar a víctimas. Lo había visto antes, pueblos pequeños usando presión económica e intimidación social para mantener exclusión racial. Esto representa una forma moderna de tácticas de pueblos sundown, explicó a reporteros. En lugar de carteles diciendo que ciertas personas no son bienvenidas, usan acoso sistemático, presión económica e indiferencia oficial. El alcance era asombroso. Registros financieros, cadenas de correos, coordinación en redes sociales, testimonio de testigos, todo pintando un cuadro de racismo deliberado y sistemático diseñado para excluir minorías de participación económica y social. Miembros de la comunidad formaron la Coalición de Unidad de Millbrook. María Santos la cofundó con el jefe de bomberos Rodríguez, la señora Patterson, el reverendo Johnson de la Iglesia Negra y la rabina Sarah Miller representando apoyo interreligioso.
Su meta no era justicia para Sam Washington, era desmantelar todo el sistema de exclusión. A medida que la evidencia se acumulaba, Brad Morrison se dio cuenta de que sus problemas se extendían mucho más allá de un veterano abofeteado. Amenazas anónimas comenzaron a llegar a las habitaciones de hotel de investigadores. Alguien no quería que saliera la verdad completa. 72 horas después del asalto, la vida tranquila de Sam Washington se convirtió en una pesadilla. Las llamadas telefónicas comenzaron a las 3 a.m. Respiración pesada, insultos racistas, amenazas de muerte que hicieron que agentes federales actuaran. Tu chico no puede protegerte para siempre, viejo. Sabemos dónde vives. Los accidentes les pasan a las personas que no se meten en sus asuntos. El acoso escaló. La basura de Sam, esparcida por su césped cada mañana. Su buzón destrozado con un bate de béisbol. Insultos raciales pintados con spray en su puerta de garaje en letras rojas como sangre. Peor que el daño a la propiedad era el aislamiento. Vecinos evitaban el contacto visual. El empleado del supermercado fingía no verlo. Su rutina de café de los martes se volvió imposible. María Santos enfrentó su propia campaña de terror. Mensajes anónimos inundaron sus redes sociales. El estatus de inmigración puede cambiar rápidamente para meseras bocazas. Tu horario de trabajo está publicado en línea con tu dirección de casa. Sus seguidores recibieron acoso coordinado. Cuentas falsas publicaron su información personal. Alguien creó videos deepfake mostrando que vandalizaba propiedad. La experiencia universitaria de Tommy Carter se volvió infernal. Su email fue hackeado, enviando memes racistas a profesores. Registros académicos filtrados en línea. Cuentas falsas lo impersonaron, publicando amenazas violentas. Los ataques cibernéticos eran sofisticados, coordinados. Alguien con recursos estaba orquestando una campaña para silenciar testigos. La sheriff Hayes visitó a Sam en privado, sin grabación de cámara corporal. Mira, Sam, esto ha ido demasiado lejos. Tal vez considera retirar los cargos por el bien de todos. ¿Bien de quién?, preguntó Sam. Del pueblo. La gente está saliendo lastimada. Valores de propiedad cayendo, negocios sufriendo. ¿Por qué me asaltaron? Porque lo hiciste público. Algunas cosas se manejan mejor en silencio. ¿Me estás pidiendo que deje pasar un ataque racista para proteger valores de propiedad? Hayes miró a otro lado. Te estoy pidiendo que pienses en las consecuencias. Lo estoy. Por eso no me retracto. El alcalde Thompson llamó a James directamente, pasando por alto a Sam por completo. Director Washington, tu padre está creando divisiones. Tal vez influencia familiar podría resolver esto en privado. ¿Estás sugiriendo que interfiera en una investigación federal? Algunas situaciones requieren flexibilidad. Llamas asalto felony un incidente menor. La llamada terminó abruptamente. Thompson había empeorado las cosas. El equipo legal de Brad Morrison presentó demandas molestas, reclamos de difamación contra María, violaciones de derechos de autor contra Tommy, cargos de interferencia en negocios contra partidarios de la coalición de unidad. El acoso legal estaba diseñado para arruinar financieramente a testigos. La salud de Sam se deterioró. La presión arterial se disparó. El sueño se volvió imposible. Su doctor prescribió medicamento para la ansiedad. A las 2:30 a.m. del viernes, Sam se sentó solo en su cocina, mirando su corazón púrpura. Por primera vez, la duda se coló. Tal vez Hayes tenía razón. Luchar estaba lastimando a la gente. Maria podría perder su trabajo. La educación de Tommy estaba en riesgo. Su teléfono sonó. James llamó desde Washington. Papá, estoy conduciendo hacia allá. No discutas. Hijo, estoy cansado. Tal vez esto no valga la pena. ¿Qué me dijiste cuando Bobby Martínez estaba acosando a niños en la escuela? Sam recordó. Los matones solo paran cuando alguien se planta. Si te quedas callado, nada cambia. La siguiente persona podría no tener un hijo que pueda ayudar. James llegó a las 4:00 a.m., encontrando a su padre en la oscuridad, pareciendo más viejo que 72. Están tratando de quebrarte, papá.
Eso es lo que hacen los matones cuando no pueden ganar justamente. Pero estoy trayendo problemas a buena gente. Si te rindes, esa gente enfrenta lo mismo la próxima vez sin cámaras, sin protección, sin justicia. La conversación padre e hijo se convirtió en el punto de inflexión. La resolución de Sam volvió. La manipulación de evidencia comenzó inmediatamente. El sistema de seguridad de Murphys sufrió una falla catastrófica. Archivos del sheriff fueron borrados accidentalmente. Servidores del condado se cayeron durante actualizaciones programadas. Alguien estaba gastando dinero serio para cubrir rastros. Amenazas directas llegaron a seguridad nacional. Las familias de funcionarios federales no son inmunes a accidentes. Un detalle de seguridad fue asignado a Sam. Su privacidad se evaporó. Agentes federales lo seguían a todas partes. La comunidad se dividió en campamentos armados. Partidarios pro-Sam organizaron vigilias. Facciones anti-Sam esparcieron rumores sobre ocupación federal. La presión financiera montó. Aliados de Brad presentaron desafíos legales interminables. Fechas de corte se multiplicaron. Honorarios legales se dispararon. Justo cuando Sam consideró rendirse, un aliado inesperado surgió con evidencia que cambiaría todo. En el día 5, un aliado inesperado tocó a la puerta de Sam Washington. La doctora Rebecca Martínez, abogada de derechos civiles de la KLU estatal, no vino sola. Detrás de ella estaba Marcus Thompson, un especialista en ciberseguridad negro y veterano militar, que había ofrecido sus servicios voluntariamente. Un veterano por otro, dijo Marcus simplemente. En horas, Marcus había recuperado lo que todos pensaban perdido para siempre. A pesar del sistema de seguridad colapsado en Murphy's Diner, encontró algo que los saboteadores pasaron por alto. Copia de seguridad automática en la nube. Cada archivo borrado, cada video perdido, cada pieza de evidencia que intentaron destruir estaba en un servidor de respaldo que se actualizaba cada 30 minutos. Hora amateur, murmuró Marcus, sacando material prístino del asalto de Brad Morrison. Borraron archivos locales, pero olvidaron la sincronización en la nube. La doctora Martínez esparció nueva evidencia por la mesa de la cocina de Sam. El avance vino de una fuente inesperada, el estuche del teléfono de Maria. Su primo había instalado una pequeña cámara oculta para su seguridad después de incidentes previos. El dispositivo, más pequeño que una moneda, había capturado la reacción inmediata de Brad Morrison después del asalto. Brad a su asistente. Ponme al alcalde Thompson al teléfono. Necesitamos controlar esta narrativa antes de que explote nacionalmente. La pistola humeante probaba premeditación y conspiración. La forense digital de Marcus reveló evidencia más devastadora. Registros telefónicos mostraban 47 llamadas entre Brad Morrison y el alcalde Thompson en 3 días siguientes al asalto. Un chat de grupo privado entre líderes empresariales de Millbrook contenía lenguaje racial explícito y estrategias de respuesta coordinadas. Las publicaciones borradas en redes sociales contaban la historia real. Fase 1 funcionando perfectamente. 3 negocios de minorías cerrados este año. Valores de propiedad estabilizándose en vecindarios objetivo. Necesitamos mantener presión en residentes problema restantes. Pequeños gestos envían grandes mensajes. Si la familia del viejo tiene conexiones, lo manejamos como los otros. El dinero habla más alto que la justicia. Janet Williams, la cajera del banco, se presentó con documentos internos que destrozaron la defensa de Brad. Sus aplicaciones de préstamos comerciales contenían lenguaje discriminatorio sobre preocupaciones demográficas afectando valores de propiedad. Minutas de reuniones bancarias discutían mantener estándares comunitarios a través de prácticas de préstamos selectivas. La conspiración financiera era masiva. Acuerdos de desarrollo de propiedad eran contingentes en manejo demográfico. Reclamos de seguros contra negocios, propiedad de minorías mostraban patrones sospechosos. Contratos de la ciudad favorecían compañías que apoyaban la campaña de exclusión. La red de veteranos se movilizó a nivel nacional. La coronel Sarah Davis, retirada, emitió un comunicado. Los veteranos estadounidenses no abandonan a los suyos. Sam Washington sirvió a su país con honor. Estamos con él.
Las redes sociales explotaron con apoyo. @Veterans for Sam trendió nacionalmente. Bases militares compartieron la historia de Sam. Hospitales VA publicaron mensajes de solidaridad. La doctora Martínez armó un powerhouse legal. Fiscales federales de derechos civiles se unieron al equipo. Abogados legales militares ofrecieron servicios pro bono. Especialistas en ley de medios protegieron testigos de acoso. María Santos encontró su voz a través de la coalición de unidad. Su video comunicado se volvió viral. No solo estoy luchando por mi trabajo, estoy luchando por cada persona que ha sido hecha sentir que no pertenece en su propia comunidad. El proyecto documental de Tommy Carter evolucionó en una investigación completa. Material adicional surgió de su filmación original. Entrevistas con familias afectadas, contexto histórico de prácticas de exclusión, análisis experto de patrones de discriminación sistemática. La reversión de intimidación comenzó. La doctora Martínez presentó órdenes de restricción contra las campañas de acoso. Demandas molestas fueron desestimadas con prejuicio. Protección federal se extendió a todos los testigos. Marcus actualizó la seguridad para todos involucrados, no agentes federales, seguridad privada de veteranos apoyando la causa de Sam. El acoso paró inmediatamente cuando los perpetradores se dieron cuenta de que estaban siendo vigilados por profesionales. El depósito de evidencia crecía diariamente. 47 horas de documentación en video, 200 páginas de testimonio escrito, registros financieros abarcando 3 años, comunicaciones digitales probando coordinación, análisis experto confirmando violaciones de derechos civiles. Periodistas independientes llegaron de outlets mayores. Organizaciones nacionales de derechos civiles enviaron representantes. Académicos legales ofrecieron apoyo académico. La historia de Pueblo Pequeño se convirtió en un estudio de caso en resistencia moderna al racismo. Sam recobró su fuerza viendo el apoyo comunitario amplio. Pensé que luchaba solo. Ahora veo que esto nunca fue solo sobre mí. La estrategia de la oposición falló espectacularmente. Su campaña de acoso había generado más evidencia contra ellos. Su intimidación legal trajo atención nacional. Su presión financiera activó una investigación federal de crímenes financieros. La señora Patterson, la esposa del alcalde, proporcionó el golpe final devastador. Había estado grabando secretamente las llamadas telefónicas de su esposo durante meses, documentando su rol en la conspiración. No podía quedarme callada mientras mi esposo habilitaba racismo sistemático, le dijo a investigadores. Sus grabaciones revelaron coordinación entre funcionarios de la ciudad, líderes empresariales y aplicación de la ley para mantener exclusión racial. La reunión del pueblo estaba programada para la noche del viernes. Ambos lados se prepararon para la confrontación final. La coalición pro justicia tenía evidencia documentada, testimonio de testigos, apoyo legal y atención nacional. Ofrecieron un camino de reconciliación, reconocimiento, responsabilidad y reforma sistemática. La facción de resistencia intentó intimidación de último minuto, tácticas de miedo económico, campañas de presión política, amenazas anónimas contra líderes comunitarios. Pero su poder estaba roto. Demasiadas personas habían encontrado coraje. Demasiada evidencia era pública. Demasiados aliados se habían unido a la lucha. La noche antes de la reunión del pueblo, alguien filtró mensajes privados de Brad Morrison a redes sociales. Capturas de pantalla se esparcieron por cada plataforma. Sus pensamientos reales sobre minorías, su coordinación con funcionarios, su celebración de tácticas de exclusión exitosas. Todo el pueblo estaba a punto de ver exactamente quién era Brad Morrison en realidad. El día 6 trajo una explosión que sacudió a Millbrook hasta sus cimientos. El tráiler del documental de Tommy Carter se lanzó en YouTube a las 6 a.m. La historia de Sam Washington, cuando la dignidad encuentra el poder. 500,000 vistas en 6 horas, 1 millón para el mediodía. Comentarios inundaron más rápido de lo que los moderadores podían procesar. Es Justice for Sam trending nacionalmente junto a Millbrook Accountability. Endorsos de celebridades llegaron en masa.
Atletas profesionales compartieron el video. Músicos publicaron mensajes de solidaridad. Las capturas de pantalla filtradas de mensajes privados de Brad Morrison se volvieron virales simultáneamente. Sus pensamientos reales, capturados en sus propias palabras. Esta gente necesita aprender su lugar. Pequeñas acciones envían grandes mensajes. Si no mantenemos estándares, valores de propiedad caen, y nuestra comunidad cambia para siempre. El viejo tuvo suerte con las conexiones de su hijo. La mayoría no tiene ese privilegio. El lenguaje racista era innegable. La coordinación estaba documentada. La conspiración estaba expuesta. El reverendo Johnson organizó una vigilia de oración interreligiosa que atrajo 300 personas de 5 condados. Voluntarios de Guardia de Honor Militar se pararon en atención. Dueños de negocios locales asistieron, muchos públicamente por primera vez. Cobertura mediática fue respetuosa y extensa. La respuesta económica fue rápida y devastadora para los partidarios de Brad. El Diner Murphys enfrentó un boicot que cortó el negocio en 60%. Sede corporativa recibió miles de emails enojados. Revisión de acuerdo de franquicia se inició inmediatamente. Diners competidores vieron un aumento en el negocio mientras clientes votaban con sus billeteras. María Santos lanzó Verdad desde las líneas frontales en Instagram Live, atrayendo 50,000 espectadores regulares, actualizaciones diarias desde Millbrook, entrevistas con testigos, conversaciones de sanación comunitaria, contenido educativo sobre historia de derechos civiles. Cada transmisión en vivo ganaba momentum. Espectadores compartían historias personales de discriminación. Familias publicaban fotos con miembros de servicio. El And Just a Respect to Elders conectó generaciones de estadounidenses que habían enfrentado luchas similares. El programa de periodismo de Tommy Carter proporcionó una plataforma adicional a través de Pueblo Pequeño, Gran Coraje. Conversaciones en vivo con expertos, explicaciones del proceso legal, voces comunitarias que humanizaban la lucha mayor. Políticos a nivel estatal sintieron la presión. El gobernador emitió un comunicado apoyando la investigación federal. La Comisión de Derechos Civiles lanzó una indagación más amplia en patrones de discriminación rural. La Junta de Turismo se distanció silenciosamente del liderazgo de Millbrook. Atención nacional se intensificó cuando representantes congresionales emitieron comunicados apoyando a Sam. El Departamento de Asuntos de Veteranos ofreció recursos. Organizaciones nacionales de derechos civiles movilizaron sus redes. Responsabilidad corporativa aceleró. El CEO de Murphy's Diner fue forzado a emitir una disculpa pública y anunciar entrenamiento de diversidad obligatorio para todas las franquicias. Un fondo de inversión comunitaria se estableció con $500,000 para desarrollo económico inclusivo. Presión empresarial local montó mientras la Cámara de Comercio llamó a reuniones de emergencia. Desarrolladores de propiedad reevaluarán inversiones en Millbrook. Compañías de seguros revisaron evaluaciones de riesgo para prácticas empresariales discriminatorias. Relaciones bancarias enfrentaron escrutinio mientras reguladores federales investigaban patrones de préstamos. El contramovimiento organizó su empuje final. Rally de Salva Nuestra Comunidad se programó para competir con la Reunión del Pueblo. Grupos políticos externos llegaron con organizadores profesionales. Campañas de desinformación en redes sociales esparcieron información falsa sobre exceso federal y violaciones constitucionales. Pero su mensajería cayó plana. Demasiada evidencia era pública. Demasiadas voces locales apoyaban justicia. Demasiados aliados se habían unido al movimiento. Preocupaciones de seguridad escalaron mientras grupos extremistas amenazaron con disruptir la reunión del pueblo. Autoridades federales monitorearon comunicaciones. Aplicación de la ley local solicitó respaldo estatal. Líderes comunitarios organizaron protocolos de seguridad pacíficos. El momentum alcanzó su pico al amanecer el día de la reunión del pueblo. Camiones de medios nacionales llenaron el centro de Millbrook. Miembros de la comunidad llegaron de condados circundantes. Equipos legales finalizaron presentaciones para el enfrentamiento vespertino. Sam Washington se paró en la ventana de su cocina,
pin de bandera estadounidense posicionado precisamente en el cuello de su suéter. Hoy, Millbrook decidiría su futuro. Hoy, la dignidad enfrentaría al odio frente a toda la nación. El respaldo que Brad Morrison nunca vio venir había llegado. No solo insignias federales y conexiones poderosas, todo un movimiento de estadounidenses que creían que la justicia no era negociable. 7:00 p.m. Centro comunitario de Millbrook lleno más allá de la capacidad. 400 asientos, 600 personas. Multitud de desbordamiento afuera mirando transmisión en vivo en teléfonos. Medios nacionales llenaron secciones designadas. Seguridad visible pero profesional. Sam Washington entró con dignidad tranquila. Pin de bandera estadounidense prominente en su suéter. Mitad del auditorio se levantó en ovación de pie, asintió respetuosamente, tomó su asiento en la primera fila. Detrás de él se sentaron Maria Santos, Tommy Carter, jefe de bomberos Rodríguez, Sinora Patterson. La coalición de unidad en plena fuerza. Brad Morrison llegó con su equipo legal, evitando todo contacto visual. Se hundió en la parte trasera con partidarios restantes, cara gris por estrés. Su reloj caro se sentía pesado, sus anillos de oro no captaban luz. Mediadora federal Linda Hayes llamó al orden. Experimentada, neutral, comandó respeto inmediato. Estamos aquí para abordar el asalto a Sam Washington y determinar respuesta comunitaria. Evidencia se presentará. Todos los lados serán oídos. Ronda 1. Evidencia en video. Clips del documental de Tommy Carter se reprodujeron en pantallas masivas. El material original del asalto completo y sin editar. Ángulos de cámara de seguridad mostrando agresión clara. Mejora de audio revelando cada palabra racista. Planificación inmediata de conspiración de Brad con el alcalde Thompson. Jadeos replearon a través de la multitud en material que no habían visto. Varios partidarios de Brad se movieron incómodos. Teléfonos celulares grabaron todo. Ronda 2. Documentación de patrón. La doctora Martínez presentó evidencia sistemática con precisión láser. Línea de tiempo de 12 incidentes en 18 meses. Conexiones financieras probando coordinación. Cadenas de correos mostrando planificación deliberada. Testimonio experto confirmando violaciones de derechos civiles. Esto no era racismo aleatorio, declaró claramente la doctora Martínez. Era exclusión sistemática por ganancia económica. La fase de testimonio comenzó. Maria Santos se acercó al micrófono, manos firmes a pesar de las cámaras. Me quedé callada demasiado tiempo porque tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo, miedo de represalias. Pero aprendí que el silencio habilita la crueldad. Su voz se fortaleció. No me quedaré callada más cuando la gente es tratada como menos que humanos. Aplausos erupcionaron de mitad de la multitud. El jefe de bomberos Rodríguez testificó después. Como servidor público, fallé a esta comunidad al no actuar en lo que presencié. Documenté acoso, pero no lo reporté oficialmente. Mi silencio habilitó escalada. Enfrentó a Brad directamente. Eso termina hoy. El testimonio de la señora Patterson destrozó defensas restantes. Ya no puedo proteger la carrera política de mi esposo mientras habilita racismo sistemático. Reveló conversaciones privadas, tácticas de presión documentadas, admitió conocimiento de la conspiración de exclusión. Liderazgo significa elegir lo correcto sobre lo conveniente. La multitud se sentó en silencio atónito. Sam Washington se levantó lentamente, comandando atención inmediata. No servía a mi país para volver a casa y enfrentar odio en mi propia comunidad. Su voz llevaba décadas de dignidad. Esto no es sobre la posición de mi hijo. Es sobre cada padre que quiere que sus hijos vivan con respeto. Pausa, silencio de aguja. Estoy dispuesto a perdonar a Brad Morrison, pero el perdón requiere reconocimiento. Y el reconocimiento requiere cambio. El abogado de Brad susurró frenéticamente. Brad se levantó, cara enrojecida. Esto ha sido exagerado completamente. Un mal momento no define el carácter de alguien. La doctora Martínez interrumpió calmadamente. De hecho, señor Morrison,
Tenemos evidencia adicional recibida esta tarde. El momento que cambia el juego. Email recientemente descubierto de Brad Morrison a asociados de negocios enviado 3 días antes del asalto. La doctora Martínez leyó de evidencia impresa. Fase 1 exitosa. 3 negocios de minorías cerrados este año. Valor de propiedad estabilizándose en áreas objetivo. Comité de turismo complacido con manejo demográfico. Mantener presión en objetivos restantes para completación de fase 2. El auditorio explotó. Mitad de la multitud conmocionada. Mitad vindicada. Cara de Brad completamente blanca. Incluso sus partidarios lo miraban con horror. Mediadora Hayes llamó al orden. «Señor Morrison, ¿le gustaría responder?» Larga pausa. Brad se dio cuenta de su aislamiento completo. Sus propios partidarios se alejaban. «Puedo haber usado pobre juicio en algunas comunicaciones». Sam Washington se levantó de nuevo, gracia bajo presión. «Brad, la medida de una persona no son sus errores. Es cómo responden cuando la verdad sale a la luz. Las propuestas de resolución eran claras. Acciones inmediatas, disculpa pública detallada de Brad Morrison. Renuncia de todas posiciones de liderazgo. Restitución financiera a negocios afectados. Entrenamiento obligatorio de derechos civiles para empleados de la ciudad. Cambios sistemáticos. Supervisión independiente de aplicación de la ley. Junta de revisión civil para quejas de discriminación. Desarrollo económico inclusivo. Programas de sanación comunitaria. El voto comunitario fue decisivo. 347 a favor de medidas de responsabilidad completa. 89 en contra o absteniéndose. 164 apoyando reconciliación con condiciones estrictas. La justicia había ganado, pero la sanación tomaría tiempo. Mientras la multitud salía, Sam Washington dio la mano a antiguos oponentes. La dignidad había triunfado sobre el odio. Pero la prueba real vendría mañana cuando las cámaras se fueran y el cambio real tuviera que comenzar. 3 meses después, Millbrook fue transformado. Cargos federales de derechos civiles se presentaron contra Brad Morrison. El acuerdo de 2.3 millones compensó a miembros de la comunidad afectados. Monitoreo federal de aplicación de la ley local continuaría por 3 años. Liderazgo local cambió completamente. Alcalde Thompson renunció, reemplazado por Maria Santos en una elección aplastante. Sheriff Hayes se retiró temprano con jefe de bomberos Rodríguez ganando unánimemente. 4 nuevos miembros de Consejo de Plataforma de Unidad fueron elegidos. Murphy's Diner reabrió bajo nueva gerencia con entrenamiento de diversidad obligatorio. 3 negocios propiedad de minorías abrieron en meses. El Fondo de Inversión Comunitaria alcanzó 500,000. Campañas de turismo anunciaban Millbrook donde todos pertenecen. Sam Washington volvió a su rutina tranquila como un estadista anciano respetado. Cada martes aún pedía café negro y tostada de trigo en Murphy's. La nueva gerencia conocía su pedido y nunca le cobraba. Maria Santos equilibraba deberes de alcaldesa con mesera un día por semana para recordar de dónde vengo. Planeaba el primer festival de diversidad de Millbrook. El documental de Tommy Carter ganó el premio estatal de periodismo y le ganó una beca completa. Su serie de seguimiento, Pueblos Pequeños, Grandes Cambios, fue recogida por redes mayores. La sanación era real. Servicios de reconciliación interreligiosa atrajeron participantes a través de líneas políticas. Brad Morrison asistía en silencio, participando en servicio comunitario sin publicidad. Sam se convirtió en orador invitado regular en Millbrook High School. La dignidad no es algo que te dan, es algo que mantienes. Los efectos Ripple se esparcieron nacionalmente. 47 comunidades implementaron reformas usando el modelo Millbrook. Legislación congresional fue propuesta basada en precedentes legales. Vistas totales alcanzaron 12.7 millones. Fondos comunitarios excedieron $847,000. Investigaciones similares lanzadas en 23 estados. 6 meses después, la detective Angela Foster llamó a Sam sobre un nuevo caso en Riverside County. «Sam, tenemos otra situación involucrando a un veterano anciano.
Podríamos usar a alguien que entiende dignidad bajo fuego. Sam pausó mirando su pin de bandera estadounidense. Algunas luchas valen pelear 2 veces, detective. Cuando me necesitas, si esta historia te conmovió, compártela. Suscríbete para la parte 2, la investigación Riverside. Recuerda, la dignidad es una elección que hacemos cada día. Métricas finales: 12.7 millones de vistas, 847,000 ashales recaudados, 23 investigaciones lanzadas, pero el número más importante era uno. Un hombre que se negó a quedarse callado, probando que a veces los héroes usan suéteres y cuentan monedas para Boo.